buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Espero no invadir el terreno de Fernanda, pero considerando que esta parte de la intervención se va a transmitir, quiero agregar un par de detalles a lo que dijo Fernanda porque es importante simplemente. Los contratos de los años 40 a los que refirió la ingeniero fueron cancelados por los presidentes Ruiz Cortines y López Mateos, cosa que incluso legalmente, es decir, se hicieron las reformas pertinentes para que ya no se pudiera dar ese tipo de contrato, cosa que Peña Nieto ignora, es decir, pretende pasar por desapercibido al invocar únicamente lo que hizo Lázaro Cárdenas en defensa del petróleo, de la soberanía de México. Siendo que Lázaro Cárdenas, por cierto, avaló estas acciones emprendidas por estos dos presidentes. También hay que mencionar que en los años 80 se hicieron reformas a los artículos 28 y 25, y les voy a leer un poquito de eso para mencionar ahorita la reforma más importante desde mi punto de vista que pretende Peña Nieto. Es importante lo que le está haciendo al 27, pero es quizás todavía más dramático lo que le está haciendo al 28, y el 28 no se entiende sin entender el 25. El 25 dice: corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático. Más adelante el artículo dice: el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28. Es decir, el gobierno operará, el sector público operará esas áreas estratégicas. ¿Cuáles son esas áreas estratégicas todavía en la actualidad? O sea, con la ley vigente, el artículo 28 vigente. Son petróleo y los demás hidrocarburos, la petroquímica básica, los minerales radioactivos, la generación de energía nuclear y la electricidad, así como otras actividades que se señalen en leyes. Bueno, pues la propuesta de Peña Nieto simplemente borra de esta lista al petróleo y los demás hidrocarburos, a la petroquímica básica y a la electricidad. Es decir, dejan de ser actividades estratégicas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ya lo dijimos, que ya no van a ser responsabilidad exclusiva del gobierno, y de ahí se deriva pues todo lo que promete Peña Nieto, la entrada de las empresas privadas en diferentes esquemas, por medio de contratos de riesgo en la extracción de crudo y por medio de la construcción de refinerías totalmente privadas en el caso de refinación. Y todavía se habla de que el gobierno otorgará permisos para esas refinerías. En el caso de la petroquímica, simplemente el gobierno se desentiende del asunto, y ahí el empresario lo que quiera o hacer o dejar de hacer ya queda a su criterio. Esto nos lleva al tema económico. Desde el punto se puede abordar desde varias formas, pero una muy importante es el papel que ha jugado o que jugaba históricamente la industria petrolera en la economía mexicana como articulador de la actividad industrial mexicana, precisamente. La industria petrolera mexicana, en su crecimiento desde 1938, por lo menos hasta 1982 y algunos años más, era el núcleo un núcleo muy importante de la actividad industrial mexicana por medio de lo que se conoce como cadenas productivas. Cadenas productivas hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante es la venta de productos, en este caso Pemex como vendedor, por ejemplo, de gas natural, o transfiriendo gas natural a las propias instalaciones petroquímicas de Pemex o a empresarios privados que se dedican a la petroquímica. Entonces tenemos allí una serie de actividades ligadas a a partir de la petroquímica se generan plásticos, por ejemplo, se generan también fertilizantes.
los fertilizantes son especialmente importantes. Sabemos que desde el punto de vista ecologista, el uso de los fertilizantes basados en hidrocarburos no es óptimo, no es ideal, es más bien destructivo a largo plazo, pero en el corto plazo el modelo agrícola mexicano se basó mucho en ese tipo de uso de fertilizantes y esa industria mexicana desapareció. A lo mejor nos van a decir los ecologistas, qué bueno, ¿verdad?, que desapareció, pero por lo pronto desaparece ahí una rama importante que facilitaba en todo caso en el corto plazo al agricultor mexicano la siembra a relativamente bajos costos. También existen las cadenas productivas hacia atrás, es decir, que la compra que hace Pemex de toda clase de proveedores nacionales de industria metalmecánica, de ingeniería, de toda una serie de productos y servicios que dentro del modelo nacionalista que prevalecía por lo menos hasta López Portillo en México, era la columna vertebral de la fortaleza de la economía mexicana y de su autonomía, o una parte de su autonomía. Con la entrada del TLC empieza el desmantelamiento, y ya desde antes, desde Miguel de la Madrid, que tenía como asesor a Salinas, por cierto, como secretario de Programación y Presupuesto, empieza el desmantelamiento de esa economía nacional para integrarla al imperio norteamericano desde el punto de vista industrial. Es decir, lo que se consiguió con De la Madrid en adelante, Zedillo, Fox, Calderón, todos ellos traen la misma intención, que es ya no tener esa integración nacional, nacionales mexicanos comprándole y vendiéndole a mexicanos y generando el empleo consiguiente entre mexicanos, sino la integración del país hacia el aparato industrial americano. Eso es un fenómeno que se ve en general en la globalización. Los países periféricos, así llamados por algunos economistas, ya no están enfocados a vender en el mercado a otros fabricantes nacionales, sino a formar parte de una industria extranjera, convertirse en vendedores y compradores de la industria principalmente norteamericana. Entras en negociaciones con el lobo, ¿no? Es decir, en negociaciones con alguien mucho más poderoso que tú a nivel gobierno y a nivel empresas, y normalmente los términos de negociación son malos para el país. Y eso es pues lo que nos está vendiendo Peña Nieto. ¿Y qué va a pasar en el corto plazo? Vamos a tener quizás una entrada de capitales importante los primeros años, vamos a tener una llamarada de petate inicial. Y entonces Peña Nieto va a poder pararse el cuello y decir, ya ven, estamos generando actividad económica. Pero ¿qué clase de actividad económica va a generar? En primer lugar, esa entrada de capitales prontamente va a ser compensada con la salida de utilidades. Es decir, los contratos que se van a negociar con las empresas de Estados Unidos en materia petrolera especialmente, son conocidos a nivel mundial por ser desventajosos a los actores que venden el crudo, que venden la materia prima. Y finalmente de lo que habla Peña Nieto es compartir utilidades. Yo estoy seguro que se van a estar llevando los americanos y los ingleses y holandeses, canadienses y demás, se van a estar llevando 50, 60, 70, 80, 90% de la utilidad, de la ganancia petrolera. ¿Por qué? Porque ya hay numerosas experiencias de ese tipo en el mundo. Y se va el dinero que entra al principio, se vuelve a ir. Y bueno, nos dicen, pero vamos a generar empleo. ¿Pero qué clase de empleo van a generar? Veamos las experiencias que hemos tenido. Han llegado, por ejemplo, empresas coreanas a construir diferentes plantas, actualizar refinerías o nitrogenadoras, demás. Vienen hasta con el perico, estos señores. En el caso coreano,
trajeron la mano de obra, prácticamente no le aportaron nada a México en ese sentido. Además hay que decir que la industria petrolera no es precisamente intensiva en mano de obra, quiere decir que no contrata mucha gente. Entonces vamos a tener, a cambio de unos pocos empleos, además más mal pagados, ciertamente más mal pagados que los que se van a ir perdiendo poco a poco en Petróleos Mexicanos. Entonces vamos a tener pocos empleos, mal pagados, a cambio de que se lleven las utilidades en forma masiva, para que todavía en tiempos de don Ruiz Cortines, ¿verdad? Él se dio cuenta que estos contratos eran un saqueo y él todavía actuó, y López Mateos después lo plasmó en la ley para detenerlos. ¿Quién sabe cómo esté la situación actualmente con un Estado americano mucho más agresivo que antes, dispuesto a mandar las tropas a defender lo que ellos consideran que es su propiedad? Que lo que va a ser la explotación petrolera todavía está en discusión, si ellos van a poder quedarse, etiquetarse, hacerse dueños del subsuelo o no, pero independientemente de que sean dueños del subsuelo o no, los intereses son suficientes como para que presente realmente una amenaza de seguridad nacional. Y eso nos lleva al tema de la soberanía. ¿Qué es lo que hacen los países que quieren deslindarse, que quieren pintar su raya frente a Estados Unidos? Lo primero que hacen es renacionalizar la industria petrolera, y ahí tenemos los casos de Rusia, que después de la caída del muro de Berlín se fue por un esquema entre comillas de mercado y en materia energética echó para atrás para guardar un control político, como ya dijo la compañera Campa. Tenemos el caso de Argentina corriendo a Repsol, tenemos el caso de Bolivia, de Ecuador, nacionalizando, rompiendo contratos. Recientemente Kazajstán se enfrentó con uno de esos contratos leoninos de donde supuestamente se trata de alianzas y al final se están llevando el 90% los de afuera, tuvieron que romper con ese tipo de contratos. Es decir, existen muchos ejemplos recientes de naciones que hacen acciones para recuperar soberanía nacional. En el caso nuestro, ¿qué significa la soberanía? Bueno, en primer lugar, el control del energético para la planta industrial, pero en segundo lugar también la generación de impuestos para sostener el Estado social mexicano que todavía sobrevive. Es decir, Pemex con los impuestos, Pemex vende crudo al extranjero, vende gasolinas a los nacionales, eso genera la mayor parte de esa venta, del producto de esa venta se entrega a la Secretaría de Hacienda, así. El 70% más o menos de la venta se da a Hacienda, lo demás pues son costos básicamente. Con eso Hacienda financia entre 30 y 40% de la 68%. Construcción, que varía de año en año, ¿no? Pero sí, por ahí, esa es la cifra. Escuelas, financia hospitales, otro tipo de infraestructura, los programas sociales, saca adelante al IMSS, se los aseguro. Entran estas petroleras a México, empiezan a llevarse los mejores campos, y no discutamos si son shale, si son lutitas, perdón, si son aguas profundas, o si incluso les van a regalar los campos que hoy día son nuestra especialidad, que son de aguas someras. Recientemente lanzó esa hipótesis López Obrador, dijo, en realidad les van a dar incluso la parte de aguas someras. Se llevan las utilidades, empiezan a colonizar todo eso, empiezan a restringir poco a poco la actividad de petróleos mexicanos y con ello la recaudación de impuestos, y con ello tienen que ir reduciendo el Estado social mexicano, y con ello aumenta la pobreza en el país y aumenta la inseguridad y la violencia en el país. Y aquí voy a dejar entonces mi exposición y gracias por el tiempo.